Bendiciones, pueblo de Dios. Reciban un caluroso abrazo de parte de la Congregación Cristiana Génesis. Mi nombre es Marta Ramírez Zamora y hoy les traigo un mensaje acerca de la evangelización que he titulado Envíame a mí. Estas son las buenas nuevas de salvación que el Señor pide que hagamos para toda la humanidad. Dice así la palabra del Señor. En Mateo 28, 18, 20 dice: toda potestad, o sea, autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hace unos días leí un artículo que se refería a la seguridad de la vida eterna a través de la fe en Jesucristo. Y un hombre dijo estas palabras: tengo seguro, pero no seguridad. Necesito a Cristo. Así que este pasaje de Mateo 28, 18, 20 nos está hablando de la gran comisión que debe hacer la Iglesia de Jesucristo. El Señor resucitado se les apareció a los discípulos y les dijo que toda autoridad le había sido dada en el cielo y sobre la tierra. Y esta comisión de que habla Mateo 28 contiene 3 mandamientos. Y no son sugerencias. Escuche, dice id. Luego dice haced discípulos. Luego bautizándolos. Además de enseñarles el evangelio, se les ha de enseñar que guarden los mandamientos de Cristo. Y es algo maravilloso lo que Él promete, que no saldrán solos, ni sin auxilio. Dice: yo estoy con vosotros todos los días. El Señor es claro. Él está llamando a los lavados con la sangre de Jesús para que vayan a ser discípulos, para que lleven la palabra de Dios a toda criatura. Y esto no es asunto de dones o de habilidades. Es un asunto de obediencia, es un asunto del corazón. En Mateo 4:19 nos dice: y Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí Jesús llamó a los discípulos. Primero fueron llamados a la salvación. Luego son llamados a servir, son llamados a llevar las buenas nuevas de salvación. Ellos eran pescadores, pero Jesús les llamó a ser pescadores de hombres. Su responsabilidad era seguir a Cristo, y la de Cristo era hacer de ellos pescadores de éxito. Así que ellos respondieron al instante con una verdadera fe. Lo hicieron dejando las redes en entrega y en devoción. Aprendieron a ir donde están los peces, empleando toda su misericordia, soportando incomodidades e inclemencias del tiempo, y aprendieron a ser pacientes y siguiendo siempre la dirección del Espíritu Santo. Los grandes pescadores de hombres en el transcurso de los años han compartido 10 características que les ha dado un corazón grande para la humanidad. Y estas características también deberían vestir a cada hombre o mujer cristianos que lleven este mensaje. Vamos a enumerar alguna de ellas, de estos grandes hombres que llevan la palabra de Dios. Número 1, ellos tenían pasión por los que están lejos de Cristo. Número 2, enseñaban un mensaje cristocéntrico. 3, había santidad en cada área de la vida. Había una visión para alcanzar los pueblos.
Había valor para evangelizar y una voluntad para soportar la persecución y la burla. Había un compromiso y son determinados. Amor por las almas. Y algo que los caracteriza es orar constantemente y una fidelidad hasta el fin. Amén. Y es que, ¿cómo quedarnos sentados tranquilos mientras muchos se acercan cada vez a una eternidad sin Cristo, donde solo les espera recibir los juicios divinos? El Evangelio tiene poder. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, es repugnante ver cómo se enorgullece el mundo de su perversión y de sus pecados. Nosotros, como seguidores de Cristo, no deberíamos enorgullecernos tanto más del Evangelio de Cristo que cambia vidas y los lleva al cielo. Ahora, miren ustedes, usted puede preguntarse, bueno, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también el Evangelio es lo que dice 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Así que, hermanos, el Evangelio es tan sencillo que lo puede entender un niño, pero a la vez es tan profundo que puede asombrar a los teólogos más brillantes. Ahora, veamos esto. El Evangelio es un mensaje para todos. Leí un artículo donde hablaba de un asesino en serie y antes de ser ejecutado le dijeron que expresara sus últimas palabras. Este hombre hacía unos días había dicho que él no tenía ninguna esperanza porque su alma era una espantosa oscuridad. Pero después de escuchar el Evangelio de Jesús, los ejecutores se asombraron al escuchar sus últimas palabras. Y él dijo, estaba equivocado cuando dije que no había esperanza para mí. Hay esperanza, tengo paz, lo he encontrado en el Señor Jesucristo. Aleluya. Y es que para el pecador más impedernido, hay esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Recuerde, el Evangelio no es solo para la gente buena, la misericordia de Dios nos alcanza a todos. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así lo dice Lucas 19:10. Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo dice Lucas 5:29-32. Y hay un ejemplo en la Biblia. El apóstol Pablo fue un blasfemo, fue un perseguidor, fue un injuriador. Pero aún a los peores pecadores, Dios le mostró misericordia y Pablo en un día fue transformado por la visión celestial tan grande del amor de Dios. Preste atención. Hay un mundo perdido a nuestro alrededor y tal vez no nos hemos percatado. Un profesor dijo, las vidas de los adolescentes están vacías
y su visión del futuro es fatalista. Y un alumno de 19 años le dijo: creo en Dios. Si Él quiere que algo malo me suceda, me sucede. De todas maneras, cuando yo me contagie de SIDA, ya habrán encontrado una cura. ¡Qué terrible! Y con todo y esto, el padre dijo al profesor: los muchachos son muchachos. Ay, hermanos, así que estaba tan mal el padre como el hijo. Esto y más es la sociedad corrompida en que estamos viviendo. Además, podemos seguir enumerando una gran lista de horrores. Abundan los abortos, los divorcios, familias destruidas, violencia brutal, adicciones a las drogas, desviación sexual, adulterio, fornicación. Es una gama inmensa de pecados hoy en día. El predicador Billy Graham dijo una vez: es asunto de volver a la Biblia. Claro que sí, es asunto de volver a las cosas maravillosas de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? La rehúsan, quieren vivir en la selva. Yo pregunto, ¿qué será de nuestros nietos y nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos sin arrepentimiento? Un día estos gobernarán la tierra sin Dios en su corazón. ¡Qué terrible! La depravación humana solo la cambia el Evangelio de Jesucristo. Solo Dios sabe lo que le espera a este mundo sin temor a Dios. Pero hay un perdón. Dios está listo para perdonar. Él perdonará al arrepentido, perdonará a los adúlteros, perdonará a los fornicarios, a los que practican la desviación sexual, perdonará a los asesinos, a los violadores, a los estafadores, perdonará a los hipócritas. Todos podemos entrar al arca del perdón y todos tenemos una oportunidad de comenzar de nuevo. Aleluya. Es tiempo de proclamar el evangelio de arrepentimiento con toda su pureza. Y es que mucha gente ignora que sin Cristo en su corazón, entonces, ¿qué es lo que les espera? Un lugar de tinieblas por la eternidad. Preste atención, hay un mundo que ganar. Hay un mundo que rescatar. Mire lo que dice Mateo 9, 37, 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por lo que se ve, el problema ha persistido hasta nuestros días. La necesidad es siempre mayor que la mano de obra. ¿Sí? El Señor, al contemplar las multitudes de Israel extenuadas y abatidas, las vio como ovejas sin pastor. Su gran corazón se compadeció de ellas. Pensemos en nuestras familias. Piensa en tus amigos y ora para que Cristo sea revelado a sus vidas. Predícales la palabra de Dios, el amor de Cristo, la libertad que hay solo en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Segunda de Timoteo 1:7. Es decir, predicar el evangelio es un acto de valentía.
No hay tiempo de timidez. Dios nos ha dado el espíritu de poder. ¿Por qué entonces debilitarnos? Él nos dio la capacitación del Espíritu Santo. El cristiano puede vivir con valor, soportar con paciencia, sufrir con triunfo y, si fuere necesario, morir con gloria. Es nuestro amor para con nuestros semejantes, que les llevemos las buenas nuevas de salvación. No avergonzarnos. Es tiempo de ir a las casas, es tiempo de ir a evangelizar, es tiempo de no estar más callados. Y algo muy hermoso es que no vamos solos. Cuando Dios le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto, Él le dijo: ¿quién soy yo para semejante tarea? Y Dios respondió: yo estaré contigo. Amén. Así que no es quien tú seas, es con quien tú vas. Aleluya. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres a quien el Espíritu Santo pueda usar. Pablo, siervo de Jesucristo, fue llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. En Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo no pensaba que debía tener su vida en gran consideración. Su deseo era obedecer a Dios y agradarle. Si por ello era llamado a ofrecer su vida, ya estaba dispuesto a hacerlo. Todo lo que importaba era acabar su carrera y el ministerio que había recibido del Señor para testificar del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué el cristiano debe evangelizar? Bueno, ya dijimos, es el propósito de Dios. Limpiar la iglesia para que lleven las buenas nuevas de salvación. Pero hay más razones. Número 1, por obediencia al mandato de Jesucristo. Número 2, porque es una de las formas de responder al amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario por nosotros. Número 3, en Romanos 1, 14 y 17, Pablo dice que después de haber sido ya salvados, somos deudores frente a todos los demás. Vamos a repetir esto tan hermoso: somos deudores frente a todos los demás. Y número 4, porque Dios nos ha dado el Espíritu para advertir al pecador del peligro que corren sin Cristo. Hay un pasaje en Ezequiel 3, 16 al 19, que dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. Aleluya. En realidad esto es muy serio. Ezequiel fue nombrado atalaya responsable de comunicar la palabra de Dios y de amonestar al pueblo. Así que nosotros debemos amonestar conforme lo dice Hechos 20, 26, 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Amén. Y es que los había instruido en las verdades fundamentales del Evangelio de Jesucristo. También, ¿por qué debemos evangelizar? Porque Jesucristo nos dice que la cosecha está lista, que es urgente anunciar el mensaje y que son muchos los que están esperando que nosotros le llevemos las buenas nuevas para ser salvos. Otra razón es porque es un gran privilegio y nos va a llenar de gozo al ver que hay personas que no tenían propósito en esta vida y que iban camino a la perdición, pero que tuvieron la esperanza y la oportunidad porque alguien les llevó la luz de Jesús. Amén. El Salmo 126, 5 y 6 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Así que cuando el pueblo de Israel volvió de la cautividad, comenzarían de nuevo a sembrar, y luego, esperando la llegada de la siega, sería un periodo difícil de austeridad. Esto es un principio también aplicable, por supuesto, a la esfera espiritual. Los que viven vidas de sacrificio personal para difundir por todos lados el Evangelio, claro que pasan estrecheces, porque se han privado de muchas cosas. Pero ¿qué es esto comparado con el gozo de ver las almas arrepentidas? Y una vez las veremos en el cielo adorando al Cordero de Dios para siempre. Los ganadores de almas lloran primero por aquellas almas, pero esperarán recoger abundante cosecha. Aleluya. Así que, hermanos, el evangelismo auténtico se caracteriza por el amor y compasión hacia los perdidos. No los vamos a criticar más, todos erramos, pero Dios tiene una infinita misericordia y sus manos están extendidas para levantarlos en todo momento y usa la iglesia para que vayan a hacer la gran comisión. Así que la motivación es la misma que tuvo Jesús cuando se conmovió al ver al pueblo perdido y hambriento. Mateo 15, 32 es donde habla de la alimentación de los 4,000, que dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Así que el pueblo tiene hambre, el pueblo tiene sed de la palabra y no nos hemos apercibido. El evangelismo auténtico respeta la santidad de Dios,
Como Él es santo, así deben ser sus mensajeros. Como embajadores de Cristo, el Evangelio trata de la verdad de la palabra. No es la presentación de un punto de vista personal o de una idea personal. Esto ha sucedido mucho. Eso no es así. Es la presentación de un mensaje único, basado en la palabra de Dios y confirmado por el Espíritu Santo. El Evangelio jamás podrá ser enseñanza de hombres. Segunda de Pedro 1:21 aclara, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y para concluir este mensaje, vamos a leer Lucas 9, el versículo 1 y versículo 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El Señor no solo tenía poder y autoridad para hacer milagros, sino que traspasó este poder y autoridad a los demás. Así que, hermanos, el mensaje de los discípulos fue confirmado mediante señales, mediante maravillas. Ellos practicaron siempre los principios que el Señor les había enseñado. Y estos mismos principios, hermanos, están vigentes hoy para cada uno de nosotros que amamos a Cristo, para cada uno de los que obedecemos el propósito de Dios por el cual Él nos ha salvado. Y no nos vamos a poder estar callados. Como dijo Jeremías, hay un fuego que arde dentro de mí y no lo puedo soportar. Tenemos que hablar. Esa es la gran comisión. Mucho pueblo está ansioso de escuchar la palabra de Dios y no nos hemos apercibido. Amén, hermanos. Unámonos en oración. Padre celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, permíteme ver a la multitud como la veía el Salvador, que mis ojos se llenen de lágrimas al ver con compasión las ovejas perdidas y amarlos por amor a ti, por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia. Amén. Que el Señor me los bendiga.